Era un día soleado especialmente hermoso, con un cielo tan despejado que parecía pintado, y la protagonista, Julia, regresaba de la escuela acompañada de su amiga mientras comentaban sobre las clases y los trabajos pendientes, disfrutando del calor suave que aún quedaba en el aire. De repente, su amiga se detuvo de golpe, frunció el ceño con curiosidad y giró el rostro hacia un punto más adelante, preguntándole a Julia si aquel chico que estaba parado cerca, aparentemente distraído mirando su celular sin prestar atención a nada más, no era su hermano mayor, incluso añadió que estaba casi segura de que sí lo era. Julia dirigió la mirada hacia donde su amiga señalaba y, al reconocerlo, confirmó con un suspiro que, efectivamente, era él, aunque él ni siquiera parecía notar su presencia. La amiga, fascinada, murmuró que el hermano de Julia era un verdadero galán, un comentario que hizo que Julia bufara con fastidio porque nunca entendía por qué tantas chicas lo consideraban encantador. Por eso prefería fingir que ni siquiera tenían lazos de sangre cuando estaban fuera de casa, así que pidió a su amiga que la dejara en paz porque no tenía la menor intención de saludarlo ni iniciar conversación, ya tenía suficiente con convivir con él todos los días. Sin embargo, antes de que pudieran alejarse, su amiga notó que otro chico se acercaba, y las mejillas de Julia se calentaron de inmediato al reconocer al vecino, que iba vestido con un traje elegante que ella no esperaba ver en absoluto. Ya en casa, Julia anunció en voz alta que había llegado, pero al no ver señales de su hermano, supuso que seguramente estaría tomando algo con el vecino, así que fue directamente a ducharse mientras recordaba lo inesperado que había sido verlo tan arreglado en la universidad. El agua caliente resbalaba por su cuerpo y, aunque le daba vergüenza admitirlo, pensó que él se veía terriblemente atractivo con ese traje, o quizá era simplemente la ropa formal la que lo hacía parecer tan encantador. Después del baño se envolvió el cabello en una toalla, se puso unos adhesivos faciales y se preguntó por qué su hermano aún no volvía. Como ya casi era hora de la cena, decidió llamarlo. Carlos respondió sorprendido, preguntando por qué lo llamaba, y ella explicó que faltaba poco para la cena y que lo estaba esperando. Él, algo molesto, replicó que no era su chef personal y que ella podía prepararse la comida sola, pero cuando Julia protestó, Carlos terminó diciendo que, si tanto quería, podía ir al restaurante donde él estaba, ya que Damon estaba pagando la cuenta. Al escuchar eso, Julia se alegró de inmediato y corrió a arreglarse para reunirse con ellos. Cuando llegó al restaurante apareció de sorpresa frente a la mesa, y Damon, al verla, preguntó por qué había decidido aparecer. Carlos, con naturalidad, contestó que no podía dejar que la pestecita pasara hambre mientras Julia saludaba al vecino con una sonrisa. Damon suspiró y comentó, con un toque de burla, que ambos eran dos parásitos, pero Carlos lo ignoró y dio unas palmadas en la espalda de su hermana, animándola a pedir lo que quisiera. Julia llamó al mesero y empezó a enumerar varios platos mientras notaba la mirada fija de Damon sobre ella. Algo incómoda, preguntó si estaba preocupado por el precio, pero él sonrió negando y dijo que no era eso. Apoyó el mentón en la mano y comentó que siempre la había visto como la niña pequeña de antes y que no entendía desde cuándo era lo suficientemente mayor para beber alcohol. Ella replicó que solo era 3 años menor que él y que no veía tanta diferencia, mientras sus ojos se detenían en su ropa y le preguntaba por qué estaba vestido así. Damon, tras quitarse el palillo de la boca, explicó que había asistido a la boda de un primo. Julia no podía dejar de mirarlo mientras él aflojaba la corbata, y al notar su mirada, él le preguntó qué opinaba del traje. Ella se puso completamente nerviosa sin saber qué decir, justo cuando Carlos intervenía diciendo que ese tipo de ropa ni siquiera le quedaba bien. Damon lo provocó diciendo que Carlos debería probar alguna vez ponerse un traje decente. Cuando llegaron las bebidas, Damon pidió que simplemente empezaran a beber, y Julia tomó su vaso sin pensarlo 2 veces, dándole tragos grandes, mientras Carlos levantaba el suyo diciendo que beberían hasta quedar completamente borrachos. Esa noche terminaron bebiendo tanto que 4 horas después el apartamento estaba cubierto de botellas vacías y desorden por todas partes. Los 3 terminaron desmayados, pero Julia aún estaba despierta, completamente sonrojada, sintiendo que quizá por fin había encontrado a alguien que encajaba con su ideal mientras sus manos descansaban sobre el pecho del hombre junto a ella. No sabía si estaba soñando o si era real, y aunque lo fuera, no estaba segura de que algo así pudiera repetirse. Su visión estaba turbia por el alcohol, pero aún así decidió no apartarse. Con el amanecer, el sol entró por las ventanas iluminando el desastre, la cabeza de Damon latía dolorosamente y sintió el ambiente demasiado cálido, pensando que quizá Carlos había dejado el calefactor encendido. Movió la mano medio dormido y tocó algo encima de él, creyendo que era un perro grande, pero al abrir los ojos vio a Julia completamente extendida sobre su cuerpo, haciéndolo tensar todos los músculos por el dolor.
Intentó levantarse sin despertar a los demás, preguntándose cómo había terminado ella allí encima. Tras apartarla con cuidado, ajustó su camisa arrugada y se cuestionó cómo esa chica podía actuar con tanta despreocupación. Fue a despertar a Carlos, diciéndole que era hora de irse porque tenían clase, pero Carlos, igual de mal que él, preguntó por qué no podían cambiarse ahí mismo si eran vecinos. Damon insistió en que se fueran porque necesitaba limpiar el desastre. Luego entró al baño y, mientras Carlos intentaba despertar a Julia, escuchó el grito desesperado de ella al darse cuenta de lo tarde que era. Damon abrió la ducha, dejó que el agua caliente cayera sobre él y pensó que claramente había pasado los límites, pero lo que realmente lo desconcertó fue la sensación incómoda en el pecho. Se acercó al espejo y quedó paralizado al verse el torso y el cuello llenos de hematomas y marcas de mordida, como si lo hubiera atacado un animal salvaje. Una imagen borrosa regresó, Julia, completamente ebria, acercándose a él y sus labios marcando su piel. Llevó la mano al rostro con vergüenza, preguntándose qué diablos había hecho ella. Después de clase, Julia no podía caminar bien, estaba mareada y adolorida, y le dijo a su amiga que iría directo a casa. De pronto recibió un mensaje de Damon preguntándole dónde estaba, lo cual era muy extraño porque él nunca le escribía. Ella respondió que iba camino a casa, pero sintió que algo no estaba bien. Al acercarse a la salida vio la silueta de Damon esperando con el capuz cubriéndole parte del rostro, la llamó con un tono serio y, al verla llegar preocupada, ella preguntó si había pasado algo con su hermano, pero él respondió que Carlos estaba en clase, dejándola aún más confundida. Él parecía querer decir algo importante, pero también estaba visiblemente irritado, así que ella insistió en saber qué ocurría. Damon dejó escapar una risa seca, bajó el capuz, señaló su cuello lleno de marcas y le preguntó si alcanzaba a ver lo que ella le había hecho. Julia quedó en shock, intentando fingir calma y diciendo que no entendía por qué tenía que escuchar los dramas amorosos del mejor amigo de su hermano, pero Damon se burló diciendo que no podía creer que realmente no recordara nada de lo que pasó. Ella retrocedió negando que podría haber hecho algo así, hasta que la memoria del chupetón en su pecho volvió y la vergüenza la invadió por completo. Damon, al verla tan confundida, suspiró y dijo que al menos ahora sí intentaba recordar. Luego tomó su mano y la llevó con él, el simple contacto hizo que el corazón de ella se acelerara. Una vez en casa, él la jaló hacia adentro tan rápido que ambos quitaron los zapatos apresuradamente. Julia seguía disculpándose, diciendo que su memoria estaba hecha un desastre, y Damon, al notar su expresión, entendió que no estaba mintiendo. Al levantar un poco su sudadera, el rostro de Julia se puso rojo y ella entró en pánico preguntando qué hacía. Él la miró de reojo y dijo que solo quería ayudarla a refrescar la memoria. Al quitarse la prenda, ella vio todas las marcas y soltó un grito de mezcla entre horror y vergüenza. Damon, tan avergonzado como ella, dijo que quería que entendiera lo que había causado, que todo el día le había dolido el cuerpo por su culpa, y preguntó por qué diablos ella mordía a la gente como una bestia salvaje. Julia no podía dejar de mirarlo y seguía pidiendo perdón mientras él tomaba su mandíbula suavemente, levantándole el rostro para obligarla a mirarlo a los ojos, preguntándole si de verdad creía que un simple lo siento era suficiente después de todo lo que había pasado. Julia estaba completamente avergonzada, tan nerviosa que apenas podía sostener la mirada, y además se encontraba tan hipnotizada por la proximidad de Damon que sus disculpas salían temblorosas y no parecían ni de lejos tan sinceras como ella deseaba que fueran, lo que hizo que él frunciera ligeramente el ceño. Damon comentó con frialdad que, con esa expresión que ella tenía en el rostro, el pedido de disculpas sonaba falso, casi como si estuviera diciendo algo que ni siquiera creía, y además quiso saber por qué diablos ella estaba sonriendo en un momento así, lo cual solo empeoró la situación. Julia, incapaz de explicarse, solo sintió el calor subirle hasta las orejas. Hasta ese momento, ella solo había visto a Damon tan bravo una única vez, poco antes de los exámenes de mitad de semestre, cuando Carlos no dejaba de provocarlo preguntándole cuándo finalmente tendría el valor de acercarse a la presidenta de la clase para pedirle copia durante la prueba. Ella no quería escuchar ese tipo de conversación infantil, sobre todo porque los dos estaban bloqueando su vista de la televisión, y en un acto un poco rudo les pidió que se movieran y dejaran de molestarla. En esa época Damon estaba hospedándose en su casa hacía 2 días seguidos, ya que él y el hermano de Julia estaban trabajando juntos en un proyecto importante. Cansada de escucharlos hablar de tonterías, Julia les ordenó que se fueran de allí y continuaran el proyecto en la casa de Damon, pero su hermano, queriendo darle una lección por su mal humor, intentó iniciar una pelea de broma. No obstante, debido a la falta de sueño, estaba más torpe que de costumbre y, sin querer, terminó derramando una lata de café sobre el notebook.
El problema era que el notebook no era suyo, sino de Damon, y con el café derramado el aparato se quemó por completo, llevándose con él todo el proyecto en el que habían trabajado con tanto esfuerzo durante tantos días. Una atmósfera amenazadora pareció surgir inmediatamente detrás de Damon, y los dos hermanos se quedaron congelados al verlo reaccionar de esa manera por primera vez. Aunque el chico intentaba mantenerse calmado, era evidente que estaba a punto de explotar, y Julia recordaba perfectamente cuánto tiempo Carlos tuvo que rogar para conseguir el perdón de él en aquella ocasión. Y aún así, en el fondo, Damon era una persona muy agradable, y tanto él como su hermano sabían pedir disculpas sin problema cuando era necesario. Por eso Julia ahora se arrodilló, juntó las manos en un gesto desesperado de súplica y comenzó a disculparse sin parar, jurando que nunca volvería a pasar y que no sabía qué se le había pasado por la cabeza esa noche, porque incluso cuando bebía nunca había hecho algo tan extremo. Ella tenía la certeza de que, si él la veía tan desesperada, el corazón se le ablandaría y él no lograría seguir enfadado con ella. Le lanzó una mirada llena de expectativa y dijo que haría cualquier cosa que él pidiera para compensar lo ocurrido, pero Damon permaneció inmóvil, serio, y únicamente le dijo que se levantara. Luego preguntó si ella era del tipo de persona que hacía tonterías cuando bebía. Julia, avergonzada, respondió que no, que jamás, y él soltó un suspiro resignado antes de decir que la perdonaría esa vez, y solo porque era ella, pero advirtió que nunca más debía actuar así con otra persona porque podría meterse en un lío serio. También la aconsejó a ser más cuidadosa de ahora en adelante, añadiendo que no tenía plena certeza de si podía volver a confiar en ella del mismo modo. Aún así, Julia sintió un enorme alivio al ver que la había perdonado tan fácilmente y asintió varias veces con la cabeza. De repente, Damon quiso saber qué haría ella si algo parecido volviera a suceder. Julia, con convicción absoluta, afirmó que jamás volvería a repetirse, pero al mirar de reojo el pecho hermoso de él, su mirada se perdió involuntariamente, y pensó que tal vez no podía prometer eso con total seguridad. Con un aire animado añadió que si por acaso llegara a pasar otra vez, dejaría que él hiciera con ella lo mismo que ella había hecho con él. Una vena saltó en la sien de Damon de tanta indignación, y él preguntó si ella había perdido completamente el juicio. Pasaron 2 semanas durante las cuales Julia se convirtió prácticamente en la asistente personal de Damon, debiendo atender cada uno de sus pedidos. Una vez más él estaba dándole órdenes, y aunque a ella no le gustaba nada esa situación, aguantaba firme porque lo único que quería era que la tensión entre ellos desapareciera definitivamente. Carlos, notando el comportamiento extraño de la hermana, le preguntó al amigo qué había hecho para dejarla tan obediente, pero Damon respondió que no tenía idea y le ordenó que comenzara a preparar las cosas para el viaje. Poco después, Julia apareció con una sonrisa suave y preguntó si podía dejar el café sobre la mesa. Carlos, aprovechando, dijo que él también quería un café preparado por su adorable hermanita, pero Julia hizo un gesto grosero y le dijo que ni lo soñara. Aún así, bastó con que Damon dijera su nombre para que ella soltara un suspiro derrotado y respondiera que ya había entendido. Para ser justos, la mayoría de los pedidos de Damon eran cosas simples como café o pequeños favores, como despertarlo todas las mañanas según el horario de sus clases. Un día, cuando ella le preguntó durante cuánto tiempo tendría que seguir haciendo sus tareas, él respondió que sería hasta que las marcas en su pecho desaparecieran por completo. Sin embargo, al final de esa semana la curiosidad ya la estaba consumiendo, y Julia empezó a preguntarse si él ya no estaría completamente recuperado y simplemente la estaba engañando. Incapaz de reunir valor para preguntarle directamente, decidió comprobarlo por su cuenta mientras él dormía. No obstante, justo cuando intentó alcanzar los botones de su camisa, él agarró su mano de inmediato y quiso saber qué demonios estaba intentando hacer. Julia gritó del susto, completamente en pánico y muerta de vergüenza por haber sido descubierta. No quería que él malinterpretara la situación, pero tampoco quería admitir que solo quería ver si los hematomas ya habían desaparecido, así que inventó que simplemente estaba tratando de despertarlo como él le había pedido. Damon no le creyó y volvió a irritarse, preguntando si acaso estaba borracha tan temprano en el día. Ella se ofendió con esa idea absurda y protestó diciendo que no era eso, suspiró profundamente. Frustrada por no ser capaz de reunir el coraje necesario para preguntarle directamente si su pecho estaba mejor. Mientras preparaba el café, deseó ardientemente que su castigo estuviera por terminar, pero terminó escuchando una conversación entre su hermano y Damon. Carlos no entendía por qué Damon no quería hacer intercambio en el extranjero, y al colocar el café sobre la mesa, Julia también preguntó por qué no quería ir.
pues según ella bastaba con mejorar un poco sus notas y podría conseguirlo, al contrario de su hermano, que tuvo que pagar para lograrlo. Carlos, aún sin comprender, preguntó por qué Julia era tan amable con Damon y, al mismo tiempo, tan dura con su propio hermano. Damon levantó los ojos del tablet y sugirió que tal vez era porque él se quedaría en casa mientras Carlos estaría viajando a otro país, dejando sola a la hermana durante semanas. Julia hizo un pequeño puchero porque no entendía por qué él no quería viajar con su hermano. Después de todo, serían solo 4 semanas, tiempo más que suficiente para que las marcas en su cuerpo desaparecieran y para dejar todo eso atrás. Lo que ella no notó fue que Damon la observaba discretamente por encima del tablet, con las mejillas ligeramente sonrojadas, pensando que la chica seguía siendo tan inocente y torpe como siempre. La mañana del viernes, Julia despertó en el apartamento completamente sola, ya que su hermano había embarcado en el vuelo. De repente percibió un aroma delicioso viniendo de algún lugar de la casa, un olor cálido y reconfortante que llenó el pasillo, y no podía imaginar de dónde venía aquel aroma tan delicioso, considerando que debía estar sola durante las próximas 4 semanas. Salió rápido de su cuarto pensando que quizá su hermano había perdido el vuelo y estaba en la cocina. Pero al entrar en la cocina escuchó un ruido y preguntó inmediatamente si su hermano se había olvidado del viaje. Sin embargo, se quedó completamente paralizada al ver una figura conocida usando un delantal. La escena la dejó totalmente hipnotizada, incapaz de decir una palabra, apenas pudo murmurar algo queriendo saber qué hacía Damon en su apartamento. Al notar los pastelitos sobre la mesa, repitió la pregunta, confundida y queriendo entender por qué él estaba en la cocina de ella. Claro, Damon solo respondió que ya era tarde y que si ella pretendía desayunar, debería apurarse para lavarse la cara y cambiarse. Julia no entendía por qué él estaba preparando el desayuno para ella, todo parecía sacado de un sueño extraño. Finalmente dijo en voz alta que aquel no era el momento adecuado para ese tipo de cosas y preguntó si su hermano le había pedido algún favor. Mientras organizaba la mesa, Damon respondió tranquilamente que sí, Carlos le había pedido asegurar que ella no muriera de hambre mientras él estaba fuera. No parecía para nada avergonzado, al terminar todo le dijo que se apurara antes de que la sopa se enfriara. Julia, por otro lado, se sentía extremadamente incómoda, era la primera vez que estaban solos en el apartamento, sin su hermano presente, compartiendo el mismo espacio sin nadie más alrededor. Al ver todos esos acompañamientos deliciosos que él había preparado, no pudo evitar que se le hiciera agua a la boca y preguntó si podía comer antes y bañarse después. Damon soltó un suspiro y quiso saber por qué ella estaba pidiendo permiso, recordándole que esa era su casa. Así que ella corrió a sentarse, y quiso confirmar si había entendido bien, si él realmente prepararía las comidas mientras su hermano estuviera fuera. Damon se sentó frente a ella y respondió que sí. Julia se animó de inmediato y preguntó si también se encargaría de la limpieza. Él sonrió ligeramente y dijo que sí, que la limpieza sería su responsabilidad, pero la lavandería quedaría a cargo de ella. Julia se alegró al escuchar eso, ya que estaba acostumbrada a que su hermano hiciera esas cosas por ella, y agradeció de corazón el desayuno. Al probar la primera cucharada, no pudo creer el sabor, exclamó que estaba demasiado delicioso y se levantó sorprendida para preguntar si realmente él había preparado todo solo o si lo había comprado. Damon respondió que él mismo lo había preparado y le pidió que simplemente disfrutara de la comida. Mientras se arreglaba para ir a la universidad, Julia pensaba que, aunque habían sido vecinos toda la vida, era extraño darse cuenta de que, en la práctica, ahora estaban casi viviendo solos uno al lado del otro. Ella solía llamarlo ese idiota irritante del departamento de al lado, y antes casi no hablaban porque siempre había una atmósfera extraña entre ellos. Aunque después de entrar en la universidad comenzaron a hablar más seguido, era diferente ahora. Se puso el labial lentamente, dándose cuenta de que era la primera vez que estaban comiendo realmente juntos sin su hermano. Al recordar las marcas que había dejado en su cuerpo, Julia se sintió completamente avergonzada e intentó actuar normalmente, aunque su corazón seguía latiendo muy rápido. Mientras Damon lavaba los platos después del desayuno, Julia se acercó, pensando si él no terminaría obligándola a ser su asistente durante las 4 semanas completas. Decidió que necesitaba hablar sobre ello y lo llamó. Sin embargo, Damon le preguntó por qué aún no se había ido a clase. Casi en un susurro, Julia dijo que quería hablar con él sobre algo importante y preguntó si las marcas en su pecho ya habían cicatrizado. Damon se giró hacia ella y quiso saber por qué estaba preguntando algo así de repente. Ella, nerviosa, respondió que estaba entendiendo todo mal, que no era lo que él pensaba. Él cruzó los brazos, le dedicó una sonrisa traviesa y preguntó si, en el fondo,
lo único que ella quería saber era si su castigo había terminado ya. Entonces Julia tragó en seco e insistió en que él estaba interpretando todo mal otra vez, aunque en el fondo eso era exactamente lo que ella quería saber. Sin embargo, cuando él dio un paso en su dirección su corazón comenzó a acelerarse y ella se preguntó desde cuándo él era tan alto de esa manera. Damon mantuvo la sonrisa y le preguntó qué era lo que quería, si estaba curiosa por ver si su pecho ya estaba curado. Julia extendió las manos intentando empujarlo lejos, diciendo que solo estaba preocupada por él y que por favor no se acercara tanto, pero al sentir algo firme bajo sus palmas se dio cuenta de que estaba tocando su pecho nuevamente, así que retiró las manos rápidamente con el rostro ardiendo de vergüenza y trató de explicarse diciendo que no era eso lo que quería hacer, que solo intentaba apartarlo un poco. Abrumada por la incomodidad, salió corriendo del apartamento, agradeciéndole otra vez por el desayuno y deseándole un buen día. Damon sonrió de manera discreta, pero poco después volvió a escuchar la voz de la chica llamándolo. Julia había regresado solo para avisar que esa noche tenía planes con sus amigas y que cenaría con ellas, así que no hacía falta que él preparara nada. Damon sintió algo extraño, pensó que ese gesto había sido tan tierno que incluso su corazón dio un pequeño salto y se preguntó en silencio si eso era lo que sentían los hermanos mayores. Estaba a punto de volver al fregadero para terminar de lavar los platos cuando notó el bolso de ella olvidado sobre la mesa. Julia ya estaba calzándose los zapatos y casi saliendo cuando escuchó su voz llamándola. Ella respondió preguntando qué quería y entonces él se acercó, le dio un golpecito suave en la cabeza con el bolso y dijo que no debía ser tan distraída. Julia hizo un sonido sorprendido y le agradeció. De repente él quiso saber si ella iba a cenar solo con chicas y Julia sonrió confirmando que sí, que se encontraría con las amigas del grupo de la universidad. Damon sintió un extraño alivio y deseó que se divirtiera, pidiéndole además que no bebiera demasiado. El día pasó y el sol comenzó a ponerse lentamente. Julia se estaba divirtiendo conversando con sus amigas en un restaurante, sosteniendo otra copa en la mano, cuando el tema de la conversación cambió y las chicas empezaron a hablar sobre el nuevo alumno de la universidad, diciendo que era muy guapo. Una de ellas aseguró que sabía perfectamente de quién hablaban, su nombre era Cine, era alto y muy atractivo. Otra amiga estuvo de acuerdo y agregó que tenía muchos seguidores en las redes sociales y que incluso había comentado que quería convertirse en entrenador. Entonces una de las chicas empujó suavemente a Julia con el codo, diciendo que era imposible que ella no supiera de quién hablaban, pero Julia realmente no recordaba bien. Las amigas rieron y contaron que en la última reunión del departamento habían visto a Cine intentando sentarse discretamente junto a ella, y que estaban completamente seguras de que él estaba interesado en Julia, aunque ella no recordaba nada parecido y se sintió incómoda con tantas insinuaciones. Por eso decidió ser sincera y dijo que de cualquier manera no estaba interesada en él. Una de las amigas comentó entonces que Julia nunca había sido del tipo que se dejaba llevar únicamente por la apariencia de alguien. A continuación cambiaron de tema y una de ellas preguntó si habían visto al hermano de Julia en el departamento de Ti. Dijo que podía jurar que la última vez que lo vio estaba tan guapo que llamaba más atención de lo que debería. Julia se sintió aliviada por el cambio de tema, pero de repente una de las amigas dijo que estaba segura de que él ya estaba saliendo con alguien, lo cual tomó a Julia completamente por sorpresa, así que ella bebió otro trago y aseguró con convicción que su hermano no tenía novia, absolutamente segura de ello. La amiga suspiró aliviada y comentó que por eso no se podía confiar en los rumores que circulaban en las comunidades estudiantiles. De pronto un chico se acercó al grupo diciendo con entusiasmo que estaba feliz de ver a sus veteranas, era el mismo del que estaban hablando. Él sonrió ampliamente a Julia y preguntó si podía sentarse a su lado. Julia comenzó a beber un vaso de cerveza tras otro. Mientras lo hacía, una memoria antigua volvió a su mente. Cuando entró a la universidad aún estaba acostumbrándose a beber y un día ocurrió un pequeño incidente. Al día siguiente de una fiesta, todavía con el leve olor a alcohol en la ropa, fue a clase y al entrar se sorprendió por lo cálidamente que todos la saludaron. Su amiga estaba visiblemente molesta preguntándole por qué siempre tenía que enterarse de las cosas por rumores y nunca por Julia directamente, pero Julia no tenía idea de lo que estaba hablando, así que preguntó de qué rumor se trataba. La amiga respondió que en toda la universidad estaban comentando que ella y Sammy estaban teniendo un romance y que formaban una linda pareja. Julia se quedó congelada sin saber de dónde había salido ese rumor porque no era verdad. Más tarde en casa contó todo a su hermano, quien preguntó otra vez quién era ese chico. Ella respondió que Sammy era un veterano del departamento y que parecía estar difundiendo la historia de que había pasado algo entre los dos. Carlos se enfureció y dijo que si era necesario le daría una lección a ese sujeto.
exigió que la hermana le pasara el número del idiota, pero Julia explicó que ni siquiera habían intercambiado contactos, lo cual hacía el rumor aún más irritante para ella. Perdiendo la paciencia, Carlos preguntó si ese tipo se había vuelto loco, y entonces le dijo que no tendría clase al día siguiente y que iría con ella a la universidad. Justo en ese momento Damon entró al apartamento, había ido a preguntar a Carlos si ya había terminado el trabajo, pero se detuvo al escuchar la conversación. Julia trató de calmar al hermano diciendo que estaba bien y que ya no era una niña, pero Carlos replicó que seguía siendo una niña de 20 años. Damon quiso saber de qué estaban hablando y Carlos explicó que acababa de enterarse de que un idiota molestaba a su querida hermana y que por eso iba a acompañarla a clase al día siguiente porque no dejaría que ese tipo saliera impune. La hermana insistió en que él no necesitaba involucrarse porque podía resolverlo sola y repitió que ya no era una niña. Damon pensó un instante y dijo que ella no estaba completamente equivocada, al fin y al cabo, era universitaria y tenía 20 años, quizás Carlos estaba exagerando un poco. Ella agradeció a Damon y afirmó que podía lidiar con ese tipo de problemas sola, luego se dio la vuelta para irse, diciendo que el asunto estaba terminado. La sobreprotección de su hermano a veces la llevaba al límite, pero la forma calmada y controlada de Damon la irritaba incluso más que las actitudes exageradas de Carlos, porque aunque valoraba profundamente el cuidado de su hermano, no quería que él resolviera todo por ella, quería ser finalmente vista como una adulta. Mientras tanto, Damon se sentó junto a su amigo en el sofá y Carlos, inquieto, le preguntó si, aunque pensara que estaba exagerando, no creía que lo mejor sería intervenir antes de que algo peor ocurriera. Damon respondió con tranquilidad que en realidad ni siquiera debería haber dicho nada frente a Julia, ya que él tampoco tendría clase al día siguiente y podrían haber resuelto todo juntos sin involucrarla. De vuelta al presente, mirando su vaso vacío con la mente ya confusa por el alcohol, Julia se dio cuenta de que ni siquiera recordaba bien cómo aquel rumor había desaparecido tan repentinamente. De cualquier forma, también percibió que había bebido demasiado otra vez y que ya no se sentía bien. Cine la observó, notando que ya no estaba completamente consciente, y una sonrisa maliciosa apareció en su rostro mientras un plan oportunista se formaba en su mente. Se acercó lo más posible y habló con ella intentando sonar amable, pero Julia se sintió incómoda a su lado. Él se inclinó hacia su oído y susurró que ella había olvidado el paraguas en la sala de clase y que él lo había recogido. Además dijo que el objeto estaba en su casa y sugirió que ella fuera a buscarlo algún día. A pesar de estar ebria y con la mente confusa, Julia sentía que no quería estar cerca de ese chico. Se sintió aún más irritada al recordar que su amiga había dejado el asiento con la excusa de ir al baño, permitiendo que él se sentara a su lado, y ahora, de manera discreta, la amiga incluso parecía animar la cercanía entre ellos como si realmente creyera que había algo entre los dos, pero Julia estaba claramente incómoda. No entendía cómo su amiga no veía lo obvio, ella no tenía el menor interés. En ese momento las chicas estaban jugando un juego de bebida llamado conejo y zanahoria, donde quien errara debía beber. Julia seguía perdiendo varias veces y, cuanto más bebía, más difícil se volvía a seguir jugando. Cine observaba todo con atención, estaba claro que ella ya había pasado los límites, pero para él eso solo facilitaba sus intenciones. Más temprano, cuando mencionó el paraguas y la invitó a su casa, ella respondió que lo buscaría después o que él podía llevarlo a la universidad. Aún así él insistió tratando de sonar encantador y dijo que al día siguiente llovería, que ella debía pasar por su casa para no mojarse. Pero Julia fue firme y respondió que no era necesario porque tenía varios paraguas en casa. Eso lo irritó, la dificultad de conquistarla lo frustraba de una manera evidente. Mientras veía a una de las chicas entregarle otra bebida a Julia, se preguntaba por qué ella era tan fría con él, porque sus trucos no funcionaban. Julia ya no podía sostener bien el vaso, así que él se ofreció a beber por ella, pero ella se negó con un tono seco diciendo que podía cuidarse sola y luego bebió todo el contenido del vaso de soju con cóctel de una sola vez. Fue entonces cuando su amiga Swane finalmente comenzó a notar que tal vez su intento de acercarlos había sido totalmente forzado, que Julia realmente no gustaba de él. Las otras chicas también parecían darse cuenta y una de ellas sugirió que lo mejor sería terminar la noche porque ya era tarde y todas estuvieron de acuerdo en que era hora de irse a casa. Al oír eso, Cine pasó el brazo alrededor de Julia, ahora completamente ebria, y preguntó a las amigas dónde vivía ella porque quería llevarla él mismo, pero su actitud despertó desconfianza entre las chicas. Aunque estudiaban juntos, él seguía siendo casi un desconocido y su entusiasmo repentino parecía sospechoso. Swane se levantó rápidamente y dijo que su ayuda no era necesaria, pues Julia vivía cerca y preferían llamar al hermano mayor para buscarla.
Mientras tanto, Damon miraba su celular cada vez más inquieto porque Julia aún no había vuelto a casa, ya casi era medianoche cuando el teléfono sonó. Él contestó preguntando por qué llamaba tan tarde, pero escuchó una voz completamente diferente. Una chica dijo el nombre del bar y explicó que Julia estaba tan borracha que ni siquiera podía caminar, y pidió que fuera a buscarla inmediatamente. Depois Damon saltou do sofá na mesma hora, correu tão depressa que comecou a suar e ao entrar no bar estaba sem mar. As amigas de Julia ficaram aliviadas ao vê-lo chegar para buscá-la, enquanto o outro rapaz ficou imóvel diante daquela cena desconfortável. Damon trocou olares com ele. Era claro que o sujeito não gostou nem pouco da chegada dele, mas o que mais incomodava era ver Julia desacordada sentada ao lado daquele cara, como o braço dele em volta dela. Ao presenciar aquilo, Damon sentiu a raiva subir como fogo, se perguntando que diabos estaba acontecendo ali. Ele lancou olar tão gelado ao desconhecido que o rapaz imediatamente tirou o braço de cima da Julia, ajoelhado diante dela. Damon tentaba comprender como ela tinha chegado a ese estado tão mal que nem conseguia abrir os olhos. Então tentou despertá-la, mas ela não respondeu. Ao notar que estava totalmente apagada, levantou-a e a carregou nas costas como se não tivesse peso. Swanee passou para ele a bolsa da amiga e agradeceu novamente por tê-la buscado, observando enquanto ele se afastaba levando Julia nas costas. Foi quando Sine se aproximou silenciosamente e comentou que o suposto irmão de Julia parecia realmente intimidador, mas a garota respondeu que aquele não era seu irmão. Explicou que o irmão de Julia havia viajado para o exterior por curto período e que no momento o amigo dele estava cuidando dela. O rapaz ficou surpreso e perguntou se não era arriscado deixá-la sair daquele jeito como outro homem. Swanee achou que ele parecia muito mais suspeito e perigoso e respondeu que os dois se conheciam desde a infância, sendo como uma família. Mesmo assim o rapaz continuou encarando os dois pensativo, como se não conseguisse aceitar que o homem e uma mulher pudessem ser apenas amigos. No fim todos se despediram e foram para casa. Ao chegar no apartamento, Damon deitou a Julia embriagada na cama e a cobriu com cobertor. Ficou refletindo sobre como ela era descuidada, sobre como podia agir de forma tão imprudente. Então lembrou-se do rapaz que estava no grupo e a raiva voltou a crescer dentro dele, questionando-se Julia não se dava conta do que poderia ter acontecido. Irritado com ela por ser tão inconsequente, mas aliviado porque tudo havia terminado bem, ajeitou os cobertores sobre ela e a deixou descansar em paz, decidindo que conversariam sobre aquilo no dia seguinte. Ao fechar a porta do quarto soltou longo suspiro, perguntándose quando Julia havia crescido daquele jeito. Antes ela costumava ser tão simples de lidar. Agora ele se preocupava com o hábito que ela tinha de beber além da conta e com o comportamento que apresentava depois disso. Damon se recordou de uma ocasião em que Julia ficou realmente assustada. Isso aconteceu quando ainda era criança. A pequena Julia havia acordado durante a noite ao escutar o ruído e, pensando que fosse o pai, saiu do quarto perguntando por que ele ainda estava acordado tão tarde, mas na verdade o ladrão havia invadido o apartamento e o assaltante, temendo ser descoberto, acabou ferindo a menina. O episódio foi tão marcante que mesmo agora, já adulta, ela ainda tremia quando precisava ficar sozinha em casa à noite. Na época Damon era apenas garoto e ouviu falar que a polícia tinha ido ao prédio por causa de roubo, mas não conhecia os detalhes. Só recentemente, pouco antes de viajar, Carlos contou a ele que Julia tinha sido machucada naquela noite. Foi então que Damon entendeu por que o irmão dela era tão protetor e por que insistia para que ela nunca passasse a noite sozinha. Agora que ele havia partido, Damon teria que passar a noite na sala de estar para garantir que ela ficasse em segurança. Julia dormia de forma agitada, sentíase mal, virábase de lado para o outro e parecia não conseguir encontrar sossego no sono. Sentándose de repente na cama foi tomada por uma tontura intensa e por alguns instantes não entendeu onde estava. Saiu do quarto com passos cambaleantes, segurando a cabeça que latejava fortemente, implorando mentalmente por copo de água, mas ao chegar à sala deparou-se com uma visão inesperada. Damon estava deitado no sofá e seu peitoral definido parecia relucir a luz fraca do ambiente como se brilhase. Sem saber ao certo se ainda estava sonando ou se aquilo era mesmo real, ela se aproximou intrigada e concluiu que só podia estar dentro de sono. Assim como uma fera não resiste a uma presa saborosa, ela não conseguia desviar os olhos do peitoral musculoso dele e, convencida de que aquilo não passava de uma ilusão, achou que não haveria consequências. Então subiu por cima dele com leveza, entregándose à fantasia. Enquanto isso Damon dormia profundamente e sonella que mosquito com a forma de Julia o picava insistentemente.
Cuando Amana chegou, sentiu peso sobre o peito como se alguém estivese deitado sobre ele. Ao abrir vemos olhos deparouse com a garota dormindo em cima dele e, indignado, pensou que ela estava aprontando de novo, pois havia marcas no seu corpo mais uma vez. Irritado, comecou a gritar exigindo que ela acordase imediatamente. Julia, ouvindo vagamente os gritos, abriu os olhos aos poucos, ainda atordoada, e perguntou o que estava acontecendo. Depois de alguns segundos seus olhos finalmente focalizaram o rosto furioso de Damon en um instante percebeu com horror o que havia feito, ficou completamente imóvel, mesmo tendo prometido que aquilo não voltaria a acontecer. Había-se embriagado de novo e estragado tudo mais uma vez. Pouco depois, enquanto tomaba banho, Julia refletia ansiosa sobre o que debería facer agora, sentíase envergonada pela própria atitude. Había acreditado que tudo não pasaba de sono e no instante en que viu o peito dele iluminado pela luz da lua simplesmente perdeu o controle. Foi então que se lembrou do acordó que habían feito, se aquilo se repetisse, Damon teria o direito de facer com ela exatamente o que ela había feito com ele. Só de imaginar aquela posibilidade seu coração comecou a bate mais rápido, mas de jeito estrano, quase como se estivesse esperando por isso, e esse sentimento a assustou. Ela não entendia por que estava reagindo assim. Damon era como irmão para ela. Julia estava completamente confusa, sem saber como seria capaz de encará-lo depois daquilo. Depois do banho, já sentada na sala de estar, Julia mantinha os olhos baixos, mexendo nervosamente nos dedos, claramente inquieta. Era óbvio que ele estava realmente aborrecido com ela. Seu olhar intenso e o silêncio prolongado a deixavam muito nervosa. Como tempo ele preparou chá para os dois e, sentado diante dela, perguntou se ela entendia onde seus costumes com bebida poderiam levá-la depois. Julia tentou se defender dizendo que geralmente não bebia tanto assim. Depois tentou fazer uma cara de arrependimento para que Damon sentisse pena dela e explicou que era a primeira vez em sua vida que ficava tão embriagada e que nem gostava tanto de álcool. Damon, claramente irritado, soltou outro suspiro e quis saber se ela já tinha feito algo parecido como outra pessoa. Julia respondeu na hora dizendo que claro que não, que era a primeira vez que algo assim acontecia. Isso só deixou Damon ainda mais intrigado e ele perguntou o que estava acontecendo com ela, por que estava se comportando daquele jeito de repente e se ela tinha algum tipo de gosto estranho. Diante do silêncio da garota, ele comentou que estava pensando em levá-la ao psiquiatra agora mesmo, pois não era normal morder o peito dos outros. Julia se sentiu extremamente constrangida, mas sabia que precisava dar a ele alguma explicação razoável. Então, apertando os punhos, comecou a falar sobre seu ater favorito. Ele tinha tórax largo e bonito, e foi por causa dele que percebeu que seu tipo ideal era o homem com peitoral musculoso. Damon cruzou os braços e resmungou perguntando se isso queria dizer que qualquer peito largo servia para ela, mas Julia negou na hora dizendo que não era bem assim. Ela comecou a explicar como empolgacao que não era só a largura, mas a forma, os músculos, o jeito, tudo isso fazia parte do conjunto. Por isso admitiu que quando viu Damon percebeu que ele era perfeito nesse aspecto. Quando notou a expressão com que Damon a observava, abaixou a cabeça e pediu desculpas mais uma vez dizendo que tinha exagerado. Damon se levantou da mesa e soltou longo suspiro. Mesmo depois de toda a sinceridade dela, ele decidiu que ela precisava aprender uma lição. Então, levando as mãos até a barra do próprio moletom, comecou a levantá-lo. Julia olhou surpresa sem entender o que ele estava prestes a fazer. Como olhar sério ele disse que não estava brincando da última vez e lembrou que havia combinado, se aquilo acontecesse de novo, ele devolveria na mesma medida. Julia mal podía acreditar que ele estaba realmente levando aquilo tão a sério, mas Damon manteve o olhar firme e recordou que ela tinha feito uma promessa e agora precisava cumpri-la. A verdade, no entanto, era que ele não pretendia de fato continuar com aquilo, só queria assustá-la pouco. O comportamento dela o deixava preocupado e ele queria que ela entendesse que não podia agir daquele jeito, principalmente com pessoas desconhecidas, pois poderia acabar se metendo em problemas serios. Mas de repente seus olhos se regalaram diante de algo totalmente inesperado. Julia puxou a barra do próprio moletom e o retirou. Damon ficou paralisado sem acreditar no que estava vendo. Pensava que ela apenas pediria desculpas como havia feito antes. Estava tão confuso que nem conseguiu se mover e achava que aquela garota só podia ter perdido completamente o bom senso. Então Damon se ajoelhou diante dela e, mesmo que tudo dentro dele dissesse que aquilo era errado, ele não conseguiu parar. Como se estivesse encantado, aproximou-se dela, tocando seu pescoço com cuidado para deixar uma marca assim como ela havia deixado nele.
En cierto momento pensamiento atravesó su mente, ¿por qué Julia, que antes mal LHE daba atencao, agora agia de forma tao diferente da imagen que él siempre te ve dela? Pensó que quería ser o único a vela daquele jeito, mas de repente afastóse, chocado como que acabara de facer. Para su sorpresa, porém, Julia no parecía nem pouco asustada, en vez disso comecou a repreendelo diciendo que él había pasado dos límites. Damon soltó una risada e admitió que ella estaba certa. Julia entao ficou encarando o rosto dele, surpresa ao perceber que aquele vicino que sempre andaba por aí como semblante serio e fechado podía facer uma expresa o tao encantadora. En algún momento ambos notaran que aquele jogo inocente había ultrapasado os límites do que era como agora estaba territorio desconocido. Damon se levantó e comecou a vestir o moletón novamente, mas el anao conseguía tirar os solos dele, silencio carregado pairou entre os dois até que, num instante seguinte, ele se virou e caminou até ela e, sem pensar duas veces, puxou Julia para abraco apertado e a beijou. Naquele momento, pensamento pasou pela mente de Julia, estaba entrando en uma situação arriscada. Damon sonrió de manera traviesa y dijo sinceramente que ella era increíblemente hermosa. Algún tiempo después Julia descansaba tranquila en sus brazos, quedándose dormida poco a poco, y entonces Damon se dio cuenta de que, en realidad, había estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo y que por fin entendía los verdaderos sentimientos que guardaba por ella. Por alguna razón recordó un episodio de los tiempos de escuela, una chica estaba escondida detrás de una esquina llorando desesperadamente porque él sabía el motivo de su tristeza. Ella había salido mal en los exámenes del trimestre, por eso la siguió en silencio y se quedó cerca, listo para ayudarla si fuera necesario, porque en aquella época pensaba que ella era solo una niña tonta que vivía al lado de su apartamento. Ese día en especial Julia volvió a casa muy tranquila y entró animada gritando a su hermano que había llegado. Carlos de repente preguntó dónde estaba Damon y Julia se sorprendió, queriendo saber por qué ella tendría que saber dónde estaba él. En ese momento una bolsa de compras cayó sobre su cabeza, haciéndola gritar de susto, se giró irritada y preguntó cuál era su problema. Damon respondió impaciente que era mayor que ella y que no debía hablarle así, luego le entregó la bolsa y se volvió hacia la puerta, diciendo a Carlos que se diera prisa porque irían al cibercafé. Julia miró la bolsa confundida y al abrirla encontró solo dulces y aperitivos, lo que la sorprendió. Por lo visto Damon había comprado todo aquello solo para ella y no entendía el motivo. Carlos, viéndola examinar los dulces, preguntó al amigo por qué había llevado eso, y Damon respondió simplemente que no había ningún motivo. Aunque solo comprendió sus sentimientos hace poco, se dio cuenta de que en realidad le había gustado desde hacía mucho tiempo, por eso, en lugar de seguir escondiendo lo que sentía o intentar consolarla con dulces, decidió que quería abrir su corazón de una vez. Ya era de noche y la luna brillaba alto en el cielo cuando los ojos de Julia se abrieron y durante unos segundos intentó entender dónde estaba y qué había pasado. Al darse cuenta de lo que ella y Damon habían hecho, se levantó de un salto, horrorizada al recordar que ambos habían perdido la cabeza. Entonces notó que llevaba puesta la camiseta de él, suave y con un aroma agradable, y se avergonzó al pensar que Damon se la había puesto mientras ella dormía. Espiando hacia la cocina vio que él estaba de pie frente a la estufa, no sabía cómo comportarse después de lo ocurrido ni cómo él reaccionaría ahora, pero el aroma delicioso que salía de allí la venció y no pudo resistir el hambre. Damon se giró al escuchar un ruido detrás de él y sonrió diciendo que ya estaba despierta. Julia no sabía qué esperar y se sorprendió al verlo tan amable. Se paralizó cuando él se acercó y luego su mano rodeó su cintura con delicadeza, atrayéndola hacia sí, dándole un beso suave en la frente. Julia, confundida y asombrada, lo miró con los ojos muy abiertos. Damon le habló con cariño y dijo que podían sentarse y cenar juntos. Ella aceptó tartamudeando y se sentó a la mesa mientras él servía los platos. Todo aquello le parecía extraño, diferente de cualquier situación que hubiera vivido antes, porque él estaba actuando como si fuera su novio. Julia agradeció por la comida y se sintió tan incómoda que quizá habría huido si el olor no hubiera sido tan irresistible. Damon, sonriendo, comentó que ella no debería beber fuera de casa. Al escuchar eso, Julia no podía dejar de pensar en el beso en la frente y en el trato cariñoso, todo era demasiado inusual. Decidió aclarar la situación y preguntó, un poco nerviosa, si lo que había pasado entre ellos había sido solo algo pasajero. Con una sonrisa pícara, Damon replicó con otra pregunta, quería saber de qué estaba hablando, porque después de todo lo que habían vivido era obvio que empezarían a salir. Julia se congeló con la cuchara en la mano, incapaz de procesar lo que él había dicho, le parecía extraño imaginar las palabras ella y él junto a novios. Dijo que sería raro,
porque durante 10 años lo había visto como a un hermano mayor. Además de no saber qué pensaría Carlos. Damon, sin mostrar duda ni vergüenza, respondió tranquilamente que no tenía nada de malo ya que no eran familia de verdad y preguntó por qué no podían salir juntos. Sobre su hermano, bastaba con decirle la verdad. Julia lo miró y admitió para sí misma que tenía razón. Lo que más le interesaba era que, si realmente empezaban a salir, ese torso quedaría totalmente a su disposición. Pero enseguida bajó la cabeza, recordando el único motivo por el cual tal vez no debería involucrarse. Damon era extremadamente celoso. Recordó cuando los tres bebían en un restaurante y él dijo que haría cualquier cosa por su novia. Carlos preguntó qué haría si, aún así, la chica lo traicionara. Damon dijo que se aseguraría de que eso nunca sucediera. Cuando le preguntaron qué quería decir, explicó que cortaría cualquier contacto de ella con otros hombres. Julia y Carlos se miraron pensando que él estaba loco. Carlos preguntó si él también dejaría de hablar con mujeres y él respondió que sí, que bloquearía a todas sin discusión. Julia, ahora entendiendo por qué un chico tan guapo no tenía novia, estaba impactada al darse cuenta de que ahora ella era su novia. Damon sonrió y quiso saber en qué pensaba, diciendo que era mejor comer antes de que se enfriara. Julia pensó que no tenía sentido que él quisiera salir por sentimientos reales, probablemente estaba intentando asumir responsabilidad. Preguntó si no era extraño comenzar una relación solo por eso, ya que ninguno de los dos sentía algo tan profundo. Lo normal sería salir, conocerse y luego decidir. Ella creía que él se daría cuenta de que no combinaban. Damon se puso serio y con un tono firme preguntó si ella creía que las relaciones eran un juego y si se estaba burlando de él. Luego tomó su mano con delicadeza, entrelazando los dedos, y un escalofrío recorrió a Julia. Él llevó la mano de ella a sus labios y la besó suavemente antes de decir que, al final, fue ella quien lo buscó primero y por eso debía asumir la responsabilidad. Más tarde, en el baño, Julia veía las marcas en sus brazos, pensando que Damon no era ningún perro, pero al ver los moretones parecía que la había mordido un animal salvaje. No sabía qué ponerse para que nadie notara. Frente al espejo recordó que tenía que asumir esa responsabilidad y se preguntó si así funcionaban las relaciones. Antes, cuando retiró la mano, había dicho que si él insistía tanto, asumiría la responsabilidad. Damon sonrió satisfecho diciendo que eso era lo que quería oír. Julia volvió a la mesa sonrojada, de repente sintió algo extraño y se puso más roja aún. Preguntó qué hacía, si no veía que estaba tocándole la pierna. Bajo la mesa él deslizaba su pierna contra la de ella con una sonrisa juguetona. Luego bajó un poco el cuello de su camiseta mostrando las clavículas y preguntó si, ya que había aceptado la responsabilidad, estaría interesada en explorar ese torso que tanto admiraba. Julia dejó caer la cuchara, divertida y nerviosa. Volviendo al presente, se dio cuenta de que había sido vencida por su debilidad. Si no estuviera tan obsesionada con ese torso, no habría cedido tan fácil. De repente sintió el brazo de él alrededor de su cintura. Él se colocó detrás de ella y preguntó por qué tardó tanto. Besó suavemente su nuca y un escalofrío la recorrió. Aunque le gustó, todo era muy nuevo y vergonzoso, así que lo llamó pervertido y pidió que parara. Ella lo llamaba pervertido mientras le ordenaba ver todas las marcas que él había dejado en su cuerpo. Damon respondió irónico diciendo que no podía creer que justamente ella dijera eso. Luego levantó su propia camiseta mostrando las marcas en su pecho y cuello y afirmó que la verdadera pervertida era ella. Solo hacía falta ver la obra maestra que había dejado. Julia bajó la camiseta de él y recordó que tenían clase ese día. Sugirió ir juntos a la universidad y pidió otra vez que dejara de intentar seducirla. Damon respondió que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que si seguía de ese modo ella acabaría completamente enamorada de él. Sin dejarla decir nada más, la besó de repente mientras Julia pensaba angustiada que, por culpa de él, seguramente no dormiría lo suficiente esa noche y aún llegaría tarde a clase. A la mañana siguiente, Julia consiguió milagrosamente llegar a tiempo a la universidad. Se sentó en su silla, pero su mente estaba lejos de allí, imaginando si Damon estaría logrando prestar atención en sus propias clases. Ayer él estaba tan enfocado en ella, pero hoy, sorprendentemente, parecía más tranquilo, casi pensativo. Entonces le envió un mensaje preguntando si ya estaba en clase. Él respondió que sí y dijo que su clase terminaría a las 5:10. Julia comentó que la suya también terminaba a la misma hora, así que él sugirió que cenaran juntos y le pidió que no se fuera sin él. Julia sonrió al mirar la pantalla del celular y pensó que el emoji que él había usado combinaba perfectamente con él. Después notó que estaba actuando como una chica tontamente enamorada y al darse cuenta de eso una sonrisa espontánea apareció en su rostro. Luego,
volviendo los ojos a la pantalla de la computadora, empezó a preguntarse si Damon siempre había sido así de adorable. Su clase terminó un poco antes de lo previsto, pero decidió esperarlo como habían combinado. Mientras caminaba por el pasillo, pasó junto a dos chicas y sin querer escuchó parte de la conversación. Hablaban de un bálsamo labial con sabor a cereza que hacía los besos más deliciosos y que aparentemente había un reto de moda que consistía en usar bálsamos con sabores distintos para que el novio adivinara el sabor. Julia se detuvo un momento, encontrando la idea curiosa, y comenzó a buscar en su bolso hasta que encontró su bálsamo labial de fresa. Se lo aplicó diciendo para sí misma que no significaba nada, que solo tenía los labios secos. Luego apuró el paso, quería ir al salón de Damon para darle una pequeña sorpresa, pero no notó al chico que venía en dirección contraria, era Cine. En cuanto la vio la reconoció de inmediato y la llamó por su nombre. Como Julia no se detuvo, él tomó su brazo suavemente para llamar su atención y sonrió preguntándole a dónde iba con tanta prisa. Julia se apartó al instante, como si hubiera tocado algo caliente, y preguntó molesta qué creía que estaba haciendo. Cine levantó las manos en señal de disculpa diciendo que no quiso asustarla, que simplemente se alegraba de verla. Julia lo miró desconfiada, su excesiva simpatía la incomodaba aún más teniendo en cuenta que ni siquiera eran tan cercanos, por eso quiso saber por qué la había llamado. Él respondió que solo quería saber si ella había llegado bien a casa, explicó que no tenía su número y por eso no había podido contactarla, y luego preguntó si podía darle su teléfono. A Julia no le gustó nada la situación, no quería malinterpretar, pero tenía la sensación de que él intentaba coquetear con ella, algo que no tenía intención de permitir, así que respondió que no estaba interesada y que ya tenía novio. Cine se sorprendió mucho, pero aún así no se rindió, dijo que había oído que ella estaba soltera. Julia respondió con firmeza que ahora las cosas habían cambiado. Fue entonces cuando Damon apareció detrás de ella y la llamó por su nombre, ella enseguida se alegró al verlo. Cine lanzó una mirada de desprecio hacia Damon, claramente molesto de verlo entrometerse otra vez en sus asuntos. Mientras tanto, Damon irradiaba una aura intimidante pero intentó mantener el control y preguntó con un tono amable qué estaba haciendo Julia allí. Ella corrió hacia su novio tan rápido que Cine no tuvo tiempo de reaccionar. Julia se acercó a Damon con una sonrisa y dijo que ya era hora de irse. Damon intercambió una mirada de advertencia con Cine, nada contento de verlo otra vez cerca, luego sonrió a propósito y pasó el brazo por la cintura de Julia diciendo que realmente ya era hora de irse. Los dos se dieron la vuelta y se marcharon abrazados mientras Cine se quedaba atrás observando cómo se alejaban, luego ajustó la visera de su gorra y pensó confundido que ella había dicho que Damon era como familia, pero ahora todo parecía distinto. Ya dentro del coche, Julia abrochó el cinturón mientras escuchaba a Damon comentar con un tono ligeramente celoso que ella claramente tenía éxito entre los chicos. Ella se asustó y respondió que eso no era verdad, pero él la miró directamente y dijo que sí, que era muy bonita y muchos hombres lo notaban. Julia pensó con incomodidad, genial, estoy chocando otra vez con la pared llamada posesividad. Aún así, hasta ese momento le costaba aceptar que eso estuviera ocurriendo y creía que nada de aquello habría pasado si no fuera por Cine. Temía que Damon entrara de pleno en modo posesivo, pero de repente sintió los dedos de él entrelazarse suavemente con los suyos, ella se sonrojó y preguntó si estaba celoso. Él terminó admitiendo que sí, que estaba muriéndose de celos. Julia tardó unos segundos en procesarlo y para su sorpresa sintió algo agradable con aquella confesión, luego soltó una risita diciendo que le parecía gracioso, que nunca había visto a su vecino así. Damon, un poco ofendido, preguntó qué tenía de extraño y quiso saber si no era normal sentir celos de la propia novia cuando otro intentaba flirtear con ella. Julia explicó que para ella sí era extraño, porque ni siquiera habían empezado un noviazgo de verdad y él ya estaba celoso. Y que a pesar de tantos años de amistad eso nunca había pasado antes. Fue entonces cuando Damon sonrió travieso y dijo que ella no tenía idea, él había sentido celos desde hacía mucho tiempo. Julia se sorprendió, su corazón se aceleró y le preguntó si estaba diciendo que le gustaba desde hacía tiempo. Damon bajó los ojos y confesó que sí, que durante mucho tiempo intentó ignorarlo incluso para sí mismo, pero que eso era exactamente lo que sentía. Julia gritó incrédula, él acababa de confesar que la amaba. Una mezcla de felicidad y emoción llenó su pecho y empezó a preguntarle sin parar desde cuando lo había notado, diciendo que jamás imaginó que él sintiera algo por ella, siempre pensó que la había invitado a salir solo por sentirse culpable por lo que pasó entre ellos. Damon admitió que le gustaba desde la secundaria y añadió que eso no tenía nada que ver con responsabilidad,
Si fuera solo por eso jamás se habría involucrado con la hermana menor de un amigo, y acercándose a ella dejó claro que desde el inicio tenía sus propios motivos para querer estar a su lado. Después la besó con cariño y Julia sintió un calor acogedor expandirse en su pecho. Era difícil creer que todo aquello estaba pasando, él nunca había mostrado sus sentimientos tan claramente, y pensar que el mismo chico que la atormentó durante 2 semanas solo porque tocó su pecho en realidad la había querido todo ese tiempo. Ella se apartó un poco y preguntó con desconfianza si realmente esperaba que creyera todo eso, pues hasta hace poco él la hacía preparar café, despertarlo y ocuparse de tareas pequeñas. Damon admitió que pensó que ella solo había hecho aquello porque estaba borracha y que quizá era del tipo que tocaba a las personas por impulso, pero dijo que quedó sorprendido al notar que ella estaba interesada en él y no solo jugando. Entonces tomó su mano y dijo que ahora podía tocar cuanto quisiera su pecho, aquel mismo que tanto admiraba. Cuando la mano de ella reposó allí, Julia preguntó de repente si él había oído hablar del reto del bálsamo labial. Él respondió que no y quiso saber de qué se trataba. Ella explicó lo que escuchó en el pasillo, el reto de usar bálsamos con sabores y dejar que el novio adivinara. Preguntó si él quería intentarlo, pero él guardó silencio un momento y luego le pidió que volviera a ponerse el cinturón. Más tarde fueron al cine y Julia se sintió un poco extraña, quedaba claro que estaban en una cita. Damon comentó que había comprado su combo favorito, mitad palomitas saladas, mitad caramelizadas y una Coca-Cola. Ella agradeció y él explicó que había comprado las entradas temprano para no perder la reserva del restaurante. Julia dijo que estaba bien, bebió un sorbo y miró sus manos, pensando que quizás deberían tomarse de la mano en una cita. Entonces oyó la voz de él y entró en pánico creyendo que estaba leyendo sus pensamientos, pero inesperadamente él se cruzó de brazos cubriéndose el pecho y, avergonzado, pidió que no lo tocara en público. Julia se sorprendió, giró el rostro y preguntó qué pensaba que era ella, luego gritó que él estaba siendo molesto y dio un paso hacia adelante, pero enseguida se detuvo y dijo que retiraba lo dicho, que estaba actuando como una tonta. Damon sonrió y preguntó qué le ocurría, diciendo que estaba tan hermosa que su corazón había latido más fuerte. Julia se molestó otra vez y le pidió que se apurara y se callara. Pronto estaban en la sala del cine. Julia suspiró mientras comía palomitas. La película romántica era aburrida y ella pensó que debieron elegir una de suspenso. Para su sorpresa, Damon estaba completamente concentrado en la película. Julia suspiró de nuevo y decidió al menos disfrutar de sus palomitas favoritas, extendió la mano hacia el balde pero falló el objetivo. Él sintió la mano de ella allí abajo mientras Julia pensaba que esa palomita estaba muy rara, él sonrió y preguntó qué estaba haciendo. Julia pidió disculpas diciendo que había errado, pero al sentir lo grande de aquello en su mano pensó que aquella berenjena era mayor de lo que imaginaba. En ese instante él sujetó su mano y dijo que si quería podían salir antes y pasar un tiempo juntos en el coche. Julia lo miró avergonzada, pero no quería apurar las cosas, así que respondió en voz baja que prefería terminar la película y retiró su mano, enfocándose de nuevo en la pantalla porque justo en ese momento había una escena intensa. La chica tenía celos del amante y exigía una prueba de amor. Julia fingía interés, pero por dentro encontraba la historia incómoda porque le recordaba la conversación reciente con Damon cuando él confesó sentir celos. Ella se encogió en el asiento preguntándose si no habría sido mejor aceptar ir al coche con él, si estaría enojado ahora. Mientras tanto, Damon tampoco prestaba tanta atención, sus pensamientos giraban en torno a Julia. La observó con cuidado y notó que ella parecía centrada en la película, lo que lo avergonzó aún más por su sugerencia, quizá ella solo quería ver el filme. Ahora él se preguntaba si la había ofendido o si la había asustado con su insistencia. Y por hoy eso era todo. Si te gustó la historia y quieres la continuación, avísame en los comentarios escribiendo Amor de Infancia. No olvides suscribirte al canal para acompañar las nuevas partes. Muchas gracias por ver hasta aquí y hasta el próximo video.